abierta. Y aquí en una función, pues esto ya es de jQuery, que significa cuando el documento esté listo. Esta es la manera en jQuery de decir, pero cuando el documento esté listo, cuando ya se haya cargado el documento, ejecute la siguiente función. Entonces, cuando el documento esté listo, ejecute la siguiente función. ¿Cuál va a ser la función? Sencillo. Aquí voy a tener una operación de abrir la base de datos. Para poder abrir la base de datos, yo necesito un nombre corto, que es como el nombre del archivo en el iPhone, la versión de esa base de datos, un nombre largo, display name, y un tamaño máximo de esa base de datos. Entonces, el nombre corto va a ser banco, la versión 1.0, el nombre largo también va a ser banco, y el tamaño máximo va a ser 64K, el tamaño es en bytes. Y ya con Open Database, entonces el señor me da acceso a esa base de datos. Si la base de datos no existe, la crea. Si la base de datos ya existe, pues me permite a mí realizar operaciones sobre eso. Si hay varias aplicaciones web que abren banco, el iPhone o el sistema operativo del iPhone es bastante inteligente y le da a cada una su propio espacio, de tal manera que si yo abro una base de datos banco y viene otro y también abre una base de datos banco, no va a referirse a la misma base de datos. ¿Listo? Entonces él sabe por dominio, por dirección IP de donde se descarga las páginas, de dónde vienen, pues cuál es la base de datos que le corresponde a cada quien. Esto puede ser bastante complicado, pero de todas maneras el iPhone sabe manejar muy bien esa cosa. Listo. La operación principal que uno realiza sobre una base de datos se llama transaction. Entonces db.transaction realiza una transacción sobre la base de datos. Esa transacción se expresa a través de una función. Transaction puede tener tres parámetros. Una que es la transacción a realizar, una función que será invocada cuando la operación se realice bien y una operación que será realizada cuando la operación produzca algún error. ¿Listo? Ahorita vamos a ver más ejemplos de esa cosa. Entonces en este caso, la función que va a realizar es una creación de una tabla. Entonces voy a realizar utilizando el execute SQL sobre el objeto transaction, que es el único parámetro de esta función, el create table correspondiente. El create table es bastante sencillo, es el mismo que uno siempre utiliza en SQL. Create table if not exists va a llamar transacción. A mí sí me gusta colocarle nombres en minúscula y en singular a mis tablas. Entonces va a tener cuatro campos: el identificador de la transacción, le puse autoincrement para no ponerme a complicarme la vida sobre cuál es el identificador de esa cosa, la fecha en la cual se realizó la transacción, un comentario sobre esa cosa de tipo texto para que uno le pueda meter todo lo que uno quiera, y el monto de la transacción, a trabajarlo con entero para no complicarnos la vida tampoco. Listo, él va a ejecutar esta cosa y va a crear la tabla. ¿Cuándo va a ejecutar esta cosa? Cuando el documento esté listo, cuando el documento se carga. ¿Listo? Ya, es todo lo que... Eso hay que hacerlo siempre. Lo interesante es que no tengo que hacerlo una vez y volverlo, porque con el createable if not existe, si ya existe, él no la va a crear otra vez. O sea que no voy a borrar los datos. Si no existe, él va a crear la tabla. Perfecto. Igual con la base de datos, si ya existe, ¿para qué la crea? Perfecto. Entonces vamos a ejecutar esta operación para ver cómo se modifica el mundo a través de este pequeño programa. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a recargar porque no es el mismo programa que tenía antes. ¿Listo? Pues no pasó nada del otro mundo. La base de datos se cargó, pero la base de datos se creó y la tabla se creó supuestamente, pero ¿y cómo verifico esa cosa? Me tocaría meterme dentro del iPhone para poder saber si eso es así. Gracias a este emulador, el Mobi One cuenta con este menú Tools, y aquí tengo el Local Storage para poder saber qué fue lo que hizo ese señor. Fíjense, aquí tengo tres elementos: el Databases, en Local Storage Inspector, Databases, que tengo una base que se llama banco, el Local Storage y el Session Storage, que como como pueden ver en mis diapositivas del curso del seminario, esto es información que se almacena de forma permanente en el iPhone, y esto se maneja de manera temporal durante la ejecución de la aplicación web. Cuando la aplicación web se termina, pues se borra el Session Storage. El Local Storage sí permanece de manera permanente. Y aquí también va a ser todo banco. ¿Listo? Si vemos por dentro, aquí está la transacción. Dice que la tabla de transacción está vacía. ¿Listo? Aquí al lado puedo realizar operaciones. Pongo un select, asterisco from transacción. Transacción. Dice 0 quiere decir que la tabla está vacía. Puedo insertar, puedo borrar, puedo realizar toda una serie de operaciones sin ningún problema. Entonces ya está mi tabla creada. ¿Listo? Entonces la primera tarea que vamos a realizar es depositar. Vamos a depositar información en la cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a depositar el comentario, el monto, y vamos a tomar la fecha actual para realizar el depósito.
Bueno, entonces aquí estamos ante el formulario de depósitos que tiene tres elementos: el comentario, el monto y el botón de guardar. Ya sabemos que hay un identificador que se genera automáticamente para cada transacción, y también hay una fecha. Pero eso tomamos la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, fíjense que los dos inputs, son los dos inputs, el comentario y el monto, tienen un identificador asociado: comentario para este input y monto para este otro input. Es importante. Igual que el formulario tiene también un identificador que es FRM depósitos. Entonces, cuando el usuario haga clic sobre guardar, en este caso sobre este submit, quiero que la información esta se guarde en la base de datos. Hagamos un insert en la base de datos de esa información. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace esa cosa. Ya aquí escribí la función correspondiente, la llamé hacer depósito. Y pues también agregué una función mostrar error que ahorita les muestro para qué sirve. Entonces, hacer depósito, ¿qué hace? Primero, pues voy a meterme con el cuento de la fecha. Entonces, pues creo la fecha en el formato que lo necesita SQLite, que es mes, día, año. Desde que aquí coloco pues, la función date, creo una fecha, la fecha de hoy, y creo un string, de alguna manera, que tiene el mes más 1, porque la fecha en JavaScript me devuelve un número entre 0 y 11. Entonces pues le sumo 1 para tener entre 1 y 12. El día y el año. Entonces ese es el formato que trabaja SQLite, y ahí obtengo la fecha. Obtengo el comentario. Este número comentario es el esquema o el formato o la política que utiliza jQuery y CSS para tener acceso a un objeto a través de su identificador. Entonces con número comentario.val yo obtengo el valor, el value almacenado en un input. Y número monto también hago la misma cosa, hago un parse int para convertirlo entero. También es para generar una excepción si el usuario no ingresó un número en ese espacio. Me pide cómo se hace en jQuery de manera sencilla el objeto, pesos, y después entre el numeral y el identificador correspondiente. Si no le coloco numeral, pues él va a suponer que es un elemento. Pues no quiero ningún elemento. También puede ser comenzar con punto, entonces se refiere a una clase. Y con val tengo acceso al valor del input correspondiente. Listo, entonces lo guardo en dos variables, comentario y monto. Y luego voy a realizar una transacción sobre la base de datos. Acuérdense que db es una variable global que representa la base de datos abierta que se abrió cuando el documento estaba listo. Entonces la transacción va a ser un insert. Entonces, fíjense el formato del insert. La tabla se llama transacción, entonces inserte into transacción, pues la fecha, el comentario y el monto, que son los tres campos que voy a guardar. Ya sabemos que el identificador va a ser generado automáticamente. Pero en el values le coloqué interrogaciones para no colocar directamente, aunque lo podría hacer, pero para no complicarme la vida coloqué interrogaciones para que él tome entonces los parámetros como de variables JavaScript que vienen a continuación. Fíjense, aquí pasé un arreglo que representan los valores de los tres parámetros de las tres interrogaciones que están aquí. Entonces se llama pues, una consulta parametrizada. La primera interrogación corresponde al primer elemento del arreglo, la segunda interrogación corresponde al segundo elemento del arreglo, y la tercera interrogación corresponde al tercer elemento del arreglo. De esa manera, bastante fácil, uno puede parametrizar entonces una consulta. Listo, entonces vamos a insertar en transacción, los valores son tales. Él arregla los tipos y todos los demás, no nos complica la existencia. Él sabe lo que tiene que hacer, de que los comentarios son un string, que la fecha es una fecha y que el monto es un entero, y listo, lo guarda allí. Este es el primer parámetro de la función executeSQL, el insert, o sea, la sentencia SQL correspondiente. El segundo parámetro es la lista de los parámetros. El tercer parámetro es una función que se va a ejecutar cuando todo esté perfecto, cuando no haya habido algún error en la ejecución de la consulta SQL. En este caso lo único que va a hacer es mostrar un mensaje que dice bien. Vamos a cambiar eso de bien, es demasiado. Vamos a decir datos almacenados correctamente. Más bien. Y vamos a utilizar una función de jQuery que se llama goBack para regresar a la página anterior. O sea, estamos en la página de depósito, acuérdense. Entonces el usuario ingresó la información, la guardó, y entonces me va a mostrar una alerta y le va a regresar a la. Si quiero puedo seguir allí para poder almacenar más información. Solo quería mostrarles cómo funcionaba ese goBack. Este es el segundo parámetro, el tercer parámetro, la función que se va a ejecutar cuando todo esté bien. Y aquí está el cuarto parámetro, que es una función que se va a ejecutar cuando haya algún